En una noche fría, una niña llamada Suzune es arrastrada a un cobertizo por su padre, quien ya no puede soportar verla. Él desprecia su presencia, deseando que nunca hubiera nacido, y decide abandonarla allí durante toda la noche. Pero poco después, su hermano Jinta llega intentando rescatarla. Para su sorpresa, ella no está por ningún lado. Desesperado, corre por todo el pueblo buscándola, hasta que finalmente la ve mientras se sube a un puente, preparándose para dejar el pueblo atrás. Corre hacia ella y le pide perdón por no haber podido protegerla del abuso de su padre, explicándole que solo se metería en problemas si intentaba defenderla. Suzune nació con un ojo demoníaco, lo que significa que está maldita. Ella sabe que nunca podrá tener una vida normal con un ojo así que le dice a su hermano que la deje y simplemente regrese a casa. Jinta se queda pensando por un momento, tratando de decidir qué hacer, hasta que finalmente se convence. Ama a su hermana más que al resto de la familia. La toma de la mano y le pide que escape con él. Los dos dejan atrás su antiguo hogar, pero como todavía está lloviendo, el frío empieza a hacer efecto. Sin tener a dónde ir, Jinta lleva a Suzune a las ruinas de un edificio antiguo y los dos se acurrucan juntos para mantenerse calientes. Suzune ya se ha quedado dormida y Jinta está a punto de perder el conocimiento también. Pero justo antes de hacerlo, ve a un hombre acercándose, quien menciona algo sobre llevarlos con él. Cuando Jinta finalmente despierta, se da cuenta de que el hombre lo está cargando mientras Suzune camina a su lado. El hombre se alegra de ver a Jinta despierto y lo baja con cuidado, antes de que los tres continúen su camino hacia el pueblo del hombre. El pueblo está habitado principalmente por herreros que se especializan en forjar katanas, por lo que todos están ocupados trabajando en ese momento. El hombre guía a Jinta y Suzune hasta su casa, y cuando abre la puerta, su hija corre a recibirlo. Aunque está feliz de ver a su padre, también se muestra intrigada por los dos niños que lo acompañan. Su padre le explica que, a partir de ahora, Jinta y Suzune vivirán con ellos. Le pregunta a su hija si está de acuerdo con eso, y ella en realidad parece emocionada con la idea, ya que eso significa que tendrá amigos con quien jugar. Se acerca a Jinta para presentarse como Shirayuki y espera que los tres puedan llevarse bien de ahora en adelante. Esa noche, a nuestro protagonista le cuesta dormir, así que Motoharu le pregunta si algo le preocupa mientras limpia su katana. Motoharu escucha a Jinta preguntarle si es un samurái, pero Motoharu le explica que en realidad es un centinela y que su deber es proteger a las personas y lugares importantes. Al otro día, Jinta y Suzune se encuentran con Shirayuki junto al río. Mientras regresan a casa, Jinta menciona a la madre de Shirayuki, Yokase, quien ayudó a que él y Suzune pudieran quedarse en el pueblo. Shirayuki explica que su madre es una Itsuki, una doncella del dios del fuego, y que solo el jefe del pueblo y su esposo Motoharu, quien actúa como su centinela, pueden verla. Al día siguiente, Jinta entrena con Motoharu, pero como es un novato en el combate con espada, lo derriban fácilmente. Motoharu le dice que aún le falta mucho por aprender, pero que si sigue practicando, seguramente algún día se convertirá en un maestro. Pasan los años y Jinta se ha convertido en un nuevo centinela de la princesa del santuario. Ahora asiste a una reunión con todos los oficiales del pueblo y con la princesa misma, quien permanece oculta tras una cortina, sin ser vista por nadie. Al comenzar la reunión, ella elogia a Jinta por sus habilidades excepcionales para matar demonios. Él responde humildemente que solo está cumpliendo con su deber, proteger al pueblo. El último demonio al que enfrentó incluso intentó disfrazarse de humano para colarse en el pueblo. Uno de los oficiales empieza a mostrarse inquieto tras escuchar eso, y los demás le preguntan si tiene alguna idea de por qué un demonio intentaría infiltrarse en el pueblo. El anciano sugiere que el demonio podría estar tras la princesa, ya que según la leyenda, si un demonio consume el hígado de una princesa, obtendrá la inmortalidad. Sin embargo, también podría estar buscando la espada sagrada Yaria, que ha sido heredada por generaciones y posee un gran valor, lo que la convierte en un blanco lógico para los demonios. El anciano continúa explicando que la espada Yaria fue forjada por uno de los herreros más talentosos que hayan existido, y se cree que contiene poderes místicos. Si los demonios realmente están tras ella, todo el pueblo podría estar en peligro. El jefe advierte a todos que permanezcan alerta, pero Kiyomasa minimiza la preocupación. Después de todo, él y Jinta están encargados de proteger a la princesa, aunque deja en claro que no considera a Jinta apto para esta tarea. Justo cuando ambos están a punto de enfrentarse, la princesa los interrumpe, ordenándoles callar. Con la reunión terminada, todos salen del santuario, excepto Jinta,
quien permanece para vigilar a la princesa. Con solo ellos dos presentes, la princesa sale de su cámara, revelando que es Shirayuki. El protagonista la regaña por su imprudencia, recordándole que una princesa no debería dejarse ver con tanta libertad. Sin embargo, como han sido amigos cercanos durante años, ella ignora su advertencia. Luego menciona que Suzune también está presente, aunque el santuario está estrictamente prohibido para los forasteros. Curiosamente, Suzune no ha envejecido nada en todo ese tiempo. Cuando Jinta y Shirayuki la despiertan, ella sonríe de alegría al ver nuevamente a su hermano mayor. Jinta ha estado tan ocupado matando demonios que casi nunca puede verla. Aunque se alegra de reencontrarse con ella, regaña a Suzune por haber ido al santuario ya que está fuera de límites. Ella no entiende por qué no puede visitar a Shirayuki si Jinta puede verla cuando quiera, pero las reglas son reglas, así que él le pide que regrese a casa. Después de que Suzune se marcha, el jefe regresa al santuario con algo importante que discutir con Shirayuki. Le pide a Jinta que les dé un momento a solas. Al principio, él se niega, pues considera su deber como centinela permanecer a su lado, pero la princesa le dice que puede tomarse el resto del día libre, y finalmente, él se retira a casa. Mientras tanto, justo afuera del pueblo, dos demonios han fijado su atención en Suzune debido a su ojo demoníaco. Al día siguiente, Shirayuki sale silenciosamente del santuario y se reúne con Jinta y Suzune. Los tres deciden compartir el desayuno juntos, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comieron como una familia. Después, Jinta y Shirayuki salen en una cita. Ella tiene algo importante que contarle. Más temprano, el jefe le habló y le dijo que debía empezar a considerar tener un sucesor por si los demonios llegaban a matarla. Es un pensamiento sombrío, pero no equivocado. Por eso, ahora Shirayuki debe casarse pronto, y se ha decidido que lo hará con Kiyomasa, principalmente porque es el hijo del jefe y el futuro líder del pueblo. Nuestro protagonista no sabe cómo reaccionar ante la noticia, y Shirayuki tampoco está feliz. Le confiesa que está enamorada de Jinta y que vino con la esperanza de pedirle que se escaparan juntos y comenzaran una nueva vida, pero en el fondo sabe que él nunca aceptaría. Jinta juró proteger al pueblo y entrenó durante años para ello, y Shirayuki hizo la misma promesa al convertirse en la doncella del santuario. Irse ahora sería traicionar todo por lo que han luchado. Con el paso del tiempo, Jinta es convocado a una nueva reunión donde se le informa que han avistado a dos demonios en lo profundo del bosque. Sin perder tiempo, se le asigna la misión de eliminarlos, y él se prepara para partir de inmediato. Justo cuando está por irse, Kiyomasa lo intercepta. Sabe que Jinta ya debe estar al tanto de la noticia. La princesa se casará con él. No entiende cómo puede actuar como si eso no le afectara en lo más mínimo. Jinta, con serenidad, le responde que no hay razón para molestarse, que lo único que le importa es la seguridad de la princesa y del pueblo. Lo más curioso es que Kiyomasa no está intentando presumir por casarse con Shirayuki. Al contrario, sabe perfectamente que Jinta la ama y que ella también lo ama a él. Por eso, lejos de sentirse orgulloso, se siente mal por ser él quien estará a su lado. Aún así, Jinta ya ha tomado su decisión, así que, sin más palabras, parte del pueblo para cumplir con su deber. Al adentrarse en el bosque, un demonio lo embosca sin previo aviso. Antes de que comience el combate, el demonio le pregunta si está solo, ya que el informe indicaba la presencia de dos demonios. Entonces le revela que su compañera tenía otros asuntos que atender en el pueblo. Un mal presentimiento se apodera de Jinta. Primero debe terminar con este enemigo, luego regresar tan rápido como pueda para detener lo que la otra demonio esté planeando. Con un golpe poderoso, se lanza hacia el frente y logra cortarle un brazo al demonio, pero la criatura no se detiene. Continúa su ataque con ferocidad, obligando a Jinta a retroceder. El demonio recoge su propio brazo, sin mostrar ira ni dolor. Al contrario, parece impresionado por la habilidad de Jinta. Mientras tanto, en el pueblo, Suzune está aterrada. Frente a ella se encuentra la otra demonio, una mujer que insiste en que Suzune es igual a ella. Suzune lo niega rotundamente. La demonio pronto se da cuenta de que lo único que mantiene a Suzune atada a su humanidad es el profundo amor que siente por Jinta. Eso la frustra, porque para que una humana con un ojo demoníaco no haya sucumbido al mal, debió haber recibido un amor inmenso. Suzune ama a Jinta con todo su corazón, y escuchar a la demonio hablar de él en términos tan positivos le genera una extraña paz. Ahora que ha perdido el miedo, la demonio cambia de táctica y trata de convencerla de usar sus poderes. Le promete que no le hará daño y que, al ser un demonio, no tiene emociones ni deseos ocultos. Por eso, puede confiar en ella, pero Suzune se rehúsa. Sabe que
si hay siquiera una mínima posibilidad de que los demonios puedan hacerle daño a su hermano, no puede correr el riesgo. La demonio no puede rebatir eso, así que prueba otro método. Le muestra una visión. En ella, Suzune ve a Shirayuki desnudándose y a punto de besar a Kiyomasa. El impacto es tal que Suzune vomita. Atónita, le pregunta a la demonio si eso era real. Ella le explica que su habilidad le permite ver el futuro y compartir esas visiones con otros, justo como lo acaba de hacer. Aún así, Suzune duda. Entonces, la demonio se ofrece a llevarla al santuario ahora mismo, para comprobarlo con sus propios ojos. Mientras tanto, Shinta sigue luchando con el otro demonio. Antes de continuar, exige saber por qué los demonios atacan a los humanos. El demonio le responde que ese es simplemente su propósito. No todos los demonios están obligados a matar, pero cada uno tiene una misión que cumplir, y la suya es detener a Jinta. Este demonio posee una habilidad única. Puede absorber las habilidades de otros demonios al devorarlos, y también transformar su cuerpo a voluntad. Shinta sabe que si duda, morirá, así que se lanza con todo para terminar el combate. Pero en un instante, el demonio le arranca el brazo. Cuando intenta cortar su garganta, el demonio aplasta su espada con los dientes. A estas alturas, Jinta ya debería estar muerto, pero en el último segundo, alcanza un fragmento roto de su espada. Con él, atraviesa directamente el corazón del demonio, clavándolo con toda su fuerza. Y así, contra todo pronóstico, Jinta sale victorioso. El demonio, gravemente herido, acepta su derrota con una sonrisa. Está feliz de haber cumplido su propósito. Desde el principio, esa fue su misión. Entonces le revela a Jinta un secreto inquietante. Su compañera posee la habilidad de clarividencia y la usó para ver 170 años en el futuro. En su visión, observó al demonio más poderoso de todos los tiempos, viviendo en ese mismo lugar. Por eso vinieron. Cuando menciona que hay un demonio en el pueblo, Jinta entiende al instante. Debe estar hablando de Suzune, pero antes de que pueda hacer algo, el demonio le dice que le dará un regalo por su victoria. Un segundo después, su brazo, aún con vida propia, se lanza contra Shinta, lo atrapa y lo aprieta con fuerza hasta hacerlo perder el conocimiento. Mientras tanto, en el santuario, Kiyomasa se encuentra encima de la princesa Shirayuki. Ella le ruega que se detenga. No está lista para tener un hijo. Al menos quiere esperar hasta saber que Jinta está a salvo. Sin embargo, Kiyomasa insiste. Según él, ahora es el momento perfecto. Señala que Jinta está en una reunión y si no lo estuviera, estaría escuchando sus gemidos. Pero antes de que ocurra algo más, la demonio irrumpe entre las cortinas. Obliga a Suzune a presenciar aquella escena perturbadora. Devastada, se queda paralizada. Jinta despierta en el bosque. Sorprendentemente, su brazo ha sido restaurado y el demonio ha desaparecido, pero no tiene tiempo para preguntarse qué ocurrió. Suzune podría estar en peligro, así que corre de vuelta al pueblo tan rápido como puede. Mientras tanto, Suzune lucha por procesar lo que acaba de ver. Por tanto tiempo detuvo su propio crecimiento. Se contuvo a sí misma de madurar, solo para no estorbar entre Jinta y Shirayuki. Pero ahora, Shirayuki se casará con otro. Ese pensamiento es el punto de quiebre. Suzune pierde el control. La rabia y el dolor la desbordan. Está furiosa porque Shirayuki ha traicionado el amor puro que Jinta le ofrecía. La demonio la provoca con palabras que empujan a Suzune al límite. Finalmente, ella toma la decisión. Usará sus poderes demoníacos. En un instante, una oscuridad densa cubre la habitación. Suzune se transforma en su versión adolescente. Kiyomasa, desesperado, toma la espada legendaria y se lanza a atacarla. Pero antes de que pueda hacer algo, la demonio lo deja inconsciente de un solo golpe. Luego arrastra su cuerpo fuera del santuario, diciendo que aún tiene algo pendiente. Shirayuki queda sola. Momentos después, Jinta llega al santuario y encuentra a la princesa aún con vida. Ella corre hacia él, directa a sus brazos. Pero un segundo después, Suzune aparece detrás y le corta la cabeza de un solo tajo. Jinta se congela. No puede creer lo que acaba de pasar. Suzune aparece frente a él, sosteniendo la cabeza de Shirayuki. Él, destrozado, exige saber por qué haría algo tan horrible. Suzune empieza a explicarle todo: el matrimonio, la traición, pero Jinta ya lo sabía. Y aunque no lo supiera, eso no le daba ningún derecho a matarla. En ese instante, Jinta lo comprende. La Suzune que alguna vez amó ya no existe. Con Shirayuki muerta,
Lo único que queda dentro de él es odio. El brazo demoníaco comienza a fusionarse con el resto de su cuerpo. Su forma cambia. Su mirada ahora está cargada de desprecio. Susune, confundida, no entiende por qué la mira así. ¿Por qué la odia? Si todo lo que hizo fue por amor. Interpreta su expresión como una señal de que, igual que todos los demás, él también la abandonará. Así que toma una decisión desesperada: matarlo antes de que la deje. Lo apuñala en el estómago, pero apenas le hace daño. Shinta, sin dudarlo, responde atravesándole el cuerpo de un solo golpe brutal. Susune sobrevive al ataque. Shinta se acerca para acabar con ella, pero en el último momento, la demonio se lanza al frente y recibe el golpe por ella. Se sacrifica para protegerla. Entre sus últimas palabras, le suplica a Susune que huya mientras aún pueda. Susune comienza a alejarse, herida y destrozada. Justo antes de desaparecer, se voltea hacia Jinta. Con voz fría y sin alma, le dice que ya no le queda nada en este mundo, que no importa cuántos años pasen, llegará el día en que todo se derrumbe, y ese día regresará. En los años 1800, Shinta, ahora llamado Jinja, se había ganado una sólida reputación como un cazador de demonios excepcional. Un día recibe una solicitud de parte de un hombre adinerado para una misión muy particular. El hombre le presenta a Senji, su asistente, y le informa que cualquier detalle adicional sobre la tarea podrá obtenerlo directamente de Senji. Luego de eso, se pone de pie y sale de la habitación. Senji saluda a Jinja y le pregunta cuánto sabe ya. El hombre ya le había explicado a Jinja acerca de su querida hija, Natsu, y su deseo de que él la protegiera de un demonio que apareció recientemente. Sin embargo, hay un poco más detrás de todo eso. En esencia, Jinja actuará como guardaespaldas de Natsu porque desde que cumplió 13 años, ella asegura haber estado escuchando a un demonio afuera de su habitación. El demonio repite cosas como «devuélveme a mi hija». Por eso, Natsu vive con el miedo constante de que el demonio intente secuestrarla. Hablando de Natsu, de repente irrumpe en la habitación buscando a Senji. Al notar a Jinja sentado allí, de inmediato asume que debe ser el guardaespaldas del que su padre le había hablado. Sin embargo, cuando Jinja intenta presentarse, ella lo interrumpe bruscamente. No quiere tener nada que ver con él y le ordena que se vaya de inmediato. Convencida de que no es más que un farsante que se hace pasar por cazador de demonios, Senji intenta convencerla de que Jinja es auténtico, explicándole que su padre hizo un gran esfuerzo para encontrarlo. Aún así, Natsu se niega a escucharlo y exige que Senji eche a ese cazador fuera. Más tarde esa noche, Natsu está sentada en la cama, todavía asustada con la idea de que el demonio podría regresar. Senji llega y se sienta afuera de su puerta para ayudarla a sentirse más tranquila. Tener a Jinja cerca probablemente habría sido la mejor opción, pero como Natsu lo ha rechazado, Senji decide asumir el papel de su guardaespaldas. No está seguro de cuánta ayuda podrá ser en una pelea real contra un demonio, pero si eso le da algo de consuelo a Natsu, promete quedarse allí hasta el amanecer para que ella pueda descansar. Ella se siente aliviada de que Senji haya ido a protegerla, aunque él sigue dudando de que realmente haya aparecido un demonio. A ella le duele escuchar que Senji no le cree del todo, igual que su padre, quien aún así contrató a un samurái para matar a un demonio. Senji no puede decir con certeza si el padre de Natsu realmente cree que los demonios existen, pero le asegura que está tomando todo esto en serio. Se preocupa profundamente por la seguridad de Natsu, aunque ella no sea su hija biológica. En ese preciso momento, Natsu escucha nuevamente la voz del demonio y empieza a temblar. Le suplica a Senji que la salve, pero él está congelado del miedo. Igual que ella, cuando finalmente ve al demonio, él le ordena a Natsu que se encierre en su cuarto mientras él se encarga del asunto. Aunque no tiene la menor idea de cómo podría enfrentarse a una criatura así. Justo cuando el demonio está a punto de agarrar a Senji, Jinja aparece de la nada y le corta el brazo. Primero, Jinja le pide al demonio que revele su identidad, pero como no responde, decide simplemente partirlo en dos. Con un solo corte de su espada, el demonio cae al suelo y se disuelve en una nube de humo negro. Por el momento, Senji y Natsu están a salvo. Natsu se da cuenta de que Jinja es el mismo samurái que había echado esa misma tarde, así que él se vuelve hacia ella y le pregunta si aún cree que es un farsante. Natsu pregunta si el demonio está muerto, pero eliminar a uno no es tan sencillo. Por la experiencia de Jinja, los demonios solo están verdaderamente muertos cuando se desvanecen en una niebla blanca, y como este se convirtió en humo negro, es una señal clara de que regresará. A la mañana
mañana siguiente, Senji le expresa su gratitud a Jinja por haberlo salvado. La noche anterior, sabiendo que el demonio volverá, le pide a Jinja que se quede con ellos una noche más. Él acepta, diciendo que estará encantado de ayudar, pero primero tiene algunas preguntas sobre Natsu. Desde que escuchó al demonio exigir «devuélveme a mi hija», algo le ha parecido extraño. Ahora quiere saber si hay más detrás de la historia. Senji aclara que los padres biológicos de Natsu eran parientes lejanos del jefe, pero murieron hace un tiempo, lo que llevó al jefe a adoptarla y criarla como su hija. Y por si acaso, Jinja ya tiene dudas. Senji insiste en que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que Natsu sea una hija de demonio. Si lo fuera, el jefe jamás la habría adoptado. Luego revela algo más oscuro. La esposa del jefe fue asesinada por demonios, y después de eso, su hijo desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, el jefe culpa a los demonios por haber destruido a su familia, y su odio hacia ellos es profundo. Esa misma noche, Natsu cena con su padre y le pregunta si todo ha ido bien con su nuevo guardaespaldas. Al principio ella tenía sus dudas sobre Jinja, pero después de ver sus habilidades con sus propios ojos, está convencida de que es auténtico. Aún así, Natsu no puede evitar preguntarse por qué su padre eligió a Jinja en particular para el trabajo. Él le explica que últimamente han circulado rumores en Edo, no solo sobre demonios que se ocultan en las sombras, sino también sobre un espadachín misterioso capaz de acabar con cualquier demonio de un solo golpe, siempre y cuando el precio sea justo. El padre de Natsu investigó por su cuenta y confirmó que dichos rumores eran ciertos. Así fue como supo que no podía encontrar mejor protector para su hija que ese hombre. Natsu se siente aliviada al descubrir que su padre realmente la tomó en serio cuando le habló del demonio, ya que el amor de él es lo único que realmente le importa. Desde que fue adoptada, Natsu ha experimentado una gran alegría, pero también ha cargado con un tormento constante debido a los crueles rumores que la gente sigue propagando sobre ella. Más tarde esa noche, como estaba planeado, Senji y Jinja esperan fuera del cuarto de Natsu, cuando de repente ella sale y le pide al protagonista que le diga su nombre, ya que no lo había dejado presentarse antes. Como su padre claramente lo respeta, ella ha decidido confiar en él también. Jinja nota lo mucho que Natsu quiere a su padre adoptivo, Yuuso, pero eso le parece completamente natural. Después de todo, él la recibió en su hogar y le dio un lugar al cual pertenecer, así que ella siente una profunda gratitud hacia él. Mientras conversan sobre el tema, Jinja menciona un rumor que escuchó sobre el hijo desaparecido de Yuuso y le pregunta a Natsu al respecto. Sin embargo, en cuanto lo menciona, Natsu grita que no sabe nada al respecto. Es evidente que es un tema delicado para ella, así que Jinja decide dejarlo por el momento para no incomodarla. Natsu luego le pregunta a Jinja si realmente es posible que un humano y un demonio tengan un hijo juntos, a lo que él responde que sí. Esto lleva a Natsu a preguntarse si podría ser hija del demonio que la sigue atacando, pero Jinja la tranquiliza diciéndole que no tiene ninguna conexión con ese demonio. Natsu le pregunta cómo puede estar tan seguro. Entonces Jinja le explica que tiene cierta historia con ese demonio en particular, y por eso sabe que no podría ser la madre de Natsu. También le cuenta que hay varias formas en las que un demonio puede surgir en este mundo. Pueden nacer de dos padres demonios, de la unión entre un demonio y un humano, o en casos más raros, aparecer de la nada. Este último tipo de demonios nace de la esencia de emociones poderosas, especialmente las negativas. Cuando esos sentimientos oscuros se acumulan dentro de las personas, a veces pueden manifestarse en forma de un demonio, como el que están enfrentando ahora. Natsu empieza a alterarse al ver nuevamente al demonio, así que Jinja se le acerca con calma y le pide que diga su nombre. El demonio no parece lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Cuando se lanza sobre él, Jinja le da un golpe en la cara y lo inmoviliza contra el suelo. Senji le insiste a Jinja que lo mate de una vez, pero él responde que si lo hace, el demonio solo volverá una y otra vez. Natsu exige saber por qué, lo que lleva a Jinja a explicarle que ese demonio nació de sus propias emociones. Se manifestó debido a la creencia de Natsu de que causar problemas haría que su padre le prestara atención. Al principio Natsu rechaza esa idea, pero a medida que Jinja sigue hablando, se da cuenta de que tiene sentido. Ella había deseado con desesperación algo, lo que fuera, que hiciera que su padre la viera como su verdadera hija. Y entonces, de la nada, apareció un monstruo para cumplir ese deseo. Jinja le dice que la única forma de que ese demonio desaparezca para siempre es que ella recupere el control sobre sus sentimientos. Pero Natsu no sabe cómo podría lograr algo así. Nuestro protagonista le explica que lo único que debe hacer es aceptar lo que siente y pedirle sinceramente que acabe con el demonio.
Natsu guarda silencio mientras reflexiona, y entonces se da cuenta de que todo lo que realmente deseaba era que Yuzo la amara como a su propia hija. Pero, en el fondo, siempre dudó que él pudiera hacerlo. Por eso Natsu se convenció a sí misma de que si un demonio la atacaba, quizás entonces su padre finalmente le mostraría el cariño que tanto ansiaba. Y ahora, esos sentimientos retorcidos han tomado forma física justo frente a ella. En cierto modo, ese monstruo es ella. Pero Jinja la detiene rápidamente. Le insiste en que no debe verlo así. Sí, el demonio puede haber nacido de sus emociones, pero eso no es lo importante en este momento. Senji interviene también. Él sabe la verdad. Yuzo ama a Natsu más que a nada en el mundo, y ella siente lo mismo por él, aunque ninguno de los dos sea bueno expresándolo. De ahora en adelante, Natsu tendrá que enfrentar sus sentimientos de forma más abierta, pero Senji le promete que no tendrá que hacerlo sola. Él estará a su lado en cada paso del camino. Esas palabras le dan a Natsu la confianza necesaria para, por fin, soltar la duda y el desprecio hacia sí misma que dieron origen al demonio. Así que, con determinación, le dice a Jinja que lo mate de una vez por todas. En cuanto Jinja escucha esas palabras, saca su espada y con un solo movimiento preciso, parte al demonio en dos. Esta vez, el cuerpo del monstruo no sangra ni ruge, simplemente se desvanece en una niebla blanca. Jinja asiente, sabiendo que eso solo significa una cosa: no volverá. Sin embargo, más tarde esa misma noche, después de que Natsu ha vuelto a la cama, la forma del demonio comienza a reaparecer. Jinja, que aún sigue despierto, no se sorprende del todo. Si la criatura hubiera nacido únicamente de las emociones reprimidas de Natsu, habría desaparecido en el momento en que ella decidió enfrentarlas. El hecho de que esté regresando solo puede significar una cosa: los sentimientos de otra persona también contribuyeron a su existencia. Y según lo que Jinja ya sabe, solo hay una persona más en esas tierras que tuvo la capacidad de convertirse en un demonio: la esposa de Yuzo. Ahora que las emociones negativas de Natsu han desaparecido, el demonio apenas logra mantener su forma. Pero lo más desconcertante es que ya no llama a Natsu, sino a Susune. Y en ese momento, Jinja lo entiende todo. Él no solo ha enfrentado a un demonio, sino a su madre. Ese ser es la madre de Susune, y también su madre. La verdad es que Jinja no conserva recuerdos claros de cómo era su madre cuando estaba viva, pero igual le duele que las cosas hayan terminado así. Lo único que puede hacer ahora es poner fin a su sufrimiento, para que finalmente pueda encontrar la paz y seguir adelante. A la mañana siguiente, mientras Jinja se prepara para partir, Senji y Natsu salen a despedirlo y agradecerle una vez más por todo lo que ha hecho. Pero Jinja les dice que no hay necesidad de agradecimientos, que él ya ha recibido su recompensa. Además, todo esto lo ve como una forma de enmendar el pasado. Natsu lo mira, confundida, sin entender del todo a qué se refiere. Entonces Jinja le explica que al hacerse mayor, ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus decisiones pasadas. Cuando huyó con Susune, pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero nunca se detuvo a pensar en cómo sus acciones habrían afectado a su padre. Natsu sigue sin comprender por completo sus palabras, así que Jinja solo le aconseja que valore el afecto que su padre le brinda. Dicho eso, le da una última mirada y se aleja con paso firme. Poco después, Yuzo aparece. Senji le pregunta por qué no salió antes para despedirse de Jinja también, pero él simplemente lo minimiza, diciendo que siempre supo que su hijo tendría éxito, así que no vio necesario expresar gratitud formal. Senji frunce el ceño, confundido. ¿Su hijo? ¿Por qué tenía tanta confianza en ese cazador errante? Pregunta. Porque es natural que un padre crea en su propio hijo, responde Yuzo con una ligera sonrisa, dejando caer la verdad como si no fuera nada. Los demás aún no han descubierto que Jinja es en realidad el hijo perdido de Yuzo, y él no tiene intención de decirlo de forma explícita. Con un gesto despreocupado, le dice a Senji que deje de perder el tiempo y vuelva a sus deberes. Está a punto de irse, pero Natsu lo detiene. Tiene algo en mente. Con timidez, le pregunta si hay alguna forma en la que pueda ayudarlo con su trabajo. Yuzo se sorprende ante su ofrecimiento repentino. Ella le explica que fue Jinja quien le aconsejó mostrar gratitud por la bondad de su padre. Eso lo conmueve más de lo que deja ver, porque es una señal clara de que Jinja, a pesar de todo, aún lo ve con buenos ojos. Pero con una cálida sonrisa, Yuzo le responde: no me debes nada. La mayor alegría que un padre puede tener es ver a su hija crecer sana y feliz.
Han pasado 3 años. Estamos ahora en el año 1853 y en un puesto de comida, nuestro protagonista escucha al cocinero hablar sobre los conflictos que hay con barcos extranjeros cerca de la costa, quejándose también de que el emperador no hace nada al respecto. Cuando su orden está lista, su hija, llamada Ofu, lleva el plato lentamente hasta nuestro protagonista, claramente nerviosa por estar aprendiendo. Su padre, al ver que logra hacerlo, la felicita. Ella le agradece, pero él cambia de tema y le cuenta a Jinta sobre un asesino en serie que ronda por las calles, preocupado por la seguridad de su querida hija. Nuevamente, le echa la culpa al emperador. Jinta le aconseja tener cuidado con lo que dice y acabe cerrándole su tienda recién inaugurada. Aún así, el dueño comenta que tuvo suerte de conseguir ese lugar ya decorado y a muy buen precio. Luego le dice a Jinta que tiene gustos exóticos, ya que de entre tantas tiendas eligió precisamente la suya. Al ver cómo saboreaba el plato, le pregunta si le gustó la sopa, a lo que Jinta responde con franqueza que está pasable. El señor aprecia su sinceridad. Una vez que termina de comer, Jinta paga la cuenta, momento en que el dueño nota que lleva bastante dinero y le pregunta a qué se dedica. Jinta responde que caza demonios, algo que sorprende al señor, quien bromea preguntando si luego piensa visitar Atlantis. Jinta, serio, lo ignora y se marcha. Entonces el cocinero recuerda algo sobre demonios y menciona al descuartizador, ya que aparentemente no usa espada. Las víctimas han sido encontradas brutalmente destrozadas y el número de cadáveres no concuerda con la cantidad de desaparecidos. Todos creen que el caso está relacionado con demonios. Jinta le pregunta en qué zona ha aparecido el asesino y el hombre le responde que alrededor de la zona de Doashi. En ese momento, Ofu interrumpe la conversación para pedirle a Jinta que tenga cuidado, pues las calles son peligrosas de noche. Él, algo burlón, le responde que ya está muy grande para recibir sermones sobre no salir de noche, y menos de una niña. Dicho eso, se retira. Horas después, Jinta está esperando en un puente a que aparezca el demonio, pero este nunca llega. Sin embargo, cuando ya se iba, escucha el grito de una mujer pidiendo ayuda. Corre al lugar, pero solo encuentra los cuerpos mutilados de unos hombres. No hay ninguna mujer a la vista. En ese momento, algo lo ataca y le provoca un corte. Rápidamente desenvaina su espada y se prepara para pelear. Logra bloquear un ataque, pero al ser su rival invisible, recibe un corte en la espalda y logra ver brevemente al demonio. Enojado, Jinta agradece que no haya testigos, pues así no tiene que ocultar su brazo demoníaco. Detiene el ataque de su rival, rompe su cuchillo y lo llama descuartizador. En ese instante, el enemigo le pide que espere, desactiva su invisibilidad y se revela como Suke, mostrando su forma demoníaca. Suke se rinde justo antes de que Jinta lo mate. Suke explica que lo atacó porque pensó que él era el asesino en serie. Había escuchado rumores de que era obra de un demonio, y al detectar un olor demoníaco en Jinta, no dudó en atacarlo. Pero al oír que lo llamó descuartizador, supo que él tampoco era el asesino y por eso reveló su identidad. Esto deja a Jinta con una gran duda. ¿Por qué un demonio está cazando a un asesino en serie? Suke le propone hablar de eso en otro lugar y se lo lleva a su casa, donde le cuenta que antes era un simple aldeano. Explica que, cuando los demonios envejecen, algunos deciden hacerse pasar por humanos para vivir entre ellos. Suke le ofrece alcohol para relajar el ambiente, asegurando que no está envenenado. Pero Jinta, serio, le responde que el veneno no sería suficiente para matarlo. Al ver que no logró calmarlo, Suke cambia de tema y le habla sobre su habilidad de volverse invisible. Además, revela que pertenece a los demonios superiores, ya que ha vivido más de 100 años. Algo que sorprende a nuestro protagonista, ya que lo vio muy débil como para ser llamado superior. Suke le recalca que más que nada son considerados superiores por sus habilidades. Es decir, sí, por la invisibilidad, pero que de igual forma él es de los más débiles y lentos. Jinta, aburrido de hablar, dice que dejarán las cosas claras, preguntándole la verdadera razón de por qué lo atacó sin decir ni una sola palabra. A esto, Suke responde que fue por resentimiento y le pregunta si acaso ha oído hablar de las desapariciones, a lo que nuestro protagonista asiente. Así que Suke le explica que el descuartizador mata en el acto a los hombres, pero que cuando se trata de mujeres, estas son secuestradas y llevadas a otro lugar. Al decir estas palabras, empieza a llorar, contándole que ese asesino se llevó a su esposa Hatsu, una humana de buen corazón, quien, a pesar de saber que él era un demonio, aceptó su relación.
No obstante, hace un mes desapareció sin dejar rastro, y 10 días después apareció su cadáver cerca del río. Cuando le preguntó al oficial que la encontró, este le respondió que, al parecer, el cuerpo de la mujer había sido utilizado en contra de su voluntad. Esto es algo que Suke aún no puede entender, ya que Hatsu era una mujer amable con todos, y no merecía una muerte tan horrible. Por eso juró vengarla asesinando al monstruo con sus propias manos. Así, le pide a Jinta que se aleje y le deje todo a él, pero Jinta lo rechaza, pues su único objetivo es matar demonios. Suke lo entiende y le propone trabajar en conjunto, con la única condición de que lo deje acabar con la vida del sujeto. Al escuchar esto, Jinta lo mira fijamente y le pregunta si realmente busca venganza, pues, de ser así, tendría que cargar con el peso de haberle quitado la vida a alguien por el resto de su vida. Suke lo tiene muy claro, y recordándole que los demonios nunca mienten, mucho menos a sí mismos, le responde que sí. Al recibir esta respuesta, Jinta acepta trabajar con él. Por ello, durante los siguientes días, los vemos hablando con los demás aldeanos del pueblo. Sin embargo, no han logrado recolectar nada de información. Así que, algo desanimados, deciden beber un poco de alcohol que compró nuestro protagonista, quien le cuenta que en este mundo siempre habrá personas que odien a los demonios. Por eso, su primera razón para matarlos es aprovechar la situación para sacarles la mayor cantidad de dinero posible a cambio de cazar demonios, disculpándose también con Suke. Este le responde que no tiene por qué disculparse, ya que en ese momento están bebiendo alcohol comprado con ese mismo dinero, algo que le causa gracia a Jinta. En ese momento, Suke le pregunta si acaso hay otra razón para cazar demonios. Al oír esto, Jinta se sincera y le cuenta que es para acumular poder, ya que su deber en esta vida es detener a cierto demonio. Explica que originalmente era humano, pero al experimentar la muerte de su amada a manos de un demonio, terminó por convertirse en uno. Cuando Suke le pregunta si realmente solo piensa detener a ese demonio y no matarlo, nuestro protagonista recuerda la última vez que vio a su hermana, diciendo que cuando llegue el momento en que se crucen, decidirá qué hacer, pero que por ahora necesita acumular mucho más poder. Luego le pregunta a Suke qué hará después de vengar a su esposa. Este le responde que nada, ya que la única razón por la que vive como humano es porque odia la violencia y no quiere pasar el resto de su vida huyendo de los humanos. Por eso, desea vivir el resto de su vida sin verse involucrado en ningún conflicto, aunque hubiese preferido hacerlo al lado de su esposa. Por ello, apenas termine su venganza, planea volver a vivir de incógnito, cuidando la tumba de su esposa. Estas palabras hacen llorar a Jinta, quien finalmente se abre un poco y le confiesa que realmente no es como aparenta, pues lo consume un odio sin sentido por su propia hermana. Al oír tal confesión, Suke decide guardar silencio y ambos continúan bebiendo durante toda la noche. A la mañana siguiente, encontramos a Jinta en la tienda de siempre. Ofu le pregunta si ha encontrado alguna pista sobre el descuartizador. Jinta responde que ha sido más complicado de lo habitual. El señor se lo toma con humor, pues incluso para un cazador de demonios es difícil ganarse la vida, algo que Jinta confirma. De repente, Jinta menciona que es pero muy raro que una mesera tan hermosa y encantadora como Ofu no tenga una fila de pretendientes esperando afuera, aunque supone que todos están demasiado ocupados por el trabajo. Al oír esto, el señor se alegra y le pregunta si es verdad lo que dice. Jinta se lo confirma, asegurando que ella es muy bella, lo que sonroja aún más a Ofu, quien, avergonzada, le pide a su padre que no incomode al joven. Pero el señor, todo alegre, le dice que aproveche, ya que nunca ha tenido una relación real en toda su vida, algo que ella confirma. Sin embargo, aclara que de todos modos no debería poner en aprietos al pobre muchacho, y le dice también que no se preocupe por ella, ya que realmente piensa dejar la casa en su debido momento, pues por ahora quiere disfrutar de ser simplemente la hija de su padre. Su padre comprende la situación y los deja solos para que conversen. Ofu aprovecha el momento para disculparse por las bromas de su padre, pero Jinta le responde que no le dio importancia, además de destacar que su padre le parece un buen hombre. Ella asiente con una sonrisa, diciendo que también es su orgullo como familiar. Sin embargo, al notar a Jinta algo pensativo, Ofu le pregunta por su propio padre, cuestionando si él era igual. La pregunta provoca un silencio incómodo. Inmediatamente, ella se disculpa, pero Jinta decide contarle que tiene una hermana menor a quien su padre maltrataba constantemente, diciendo que no pertenecía a su familia. Por esa razón, un día él tomó su mano y huyeron juntos de casa. Al escuchar la historia, Ofu le pregunta si odia
odia a su padre. Jinta lo niega, explicando que ahora comprende por qué su padre se comportaba así. Más tarde, Jinta se reúne con Suke, quien le informa que aún no ha encontrado ninguna pista, considerando todo como otra búsqueda fallida. Mientras regresan a casa, a lo lejos ven a Ofu admirando unas flores. Esto le parece peligroso a Suke, pues incluso él sabe que una mujer tan hermosa no debería andar sola por la calle a esas horas de la noche, y menos con el descuartizador suelto. Jinta, preocupado, se disculpa con Suke y se dirige hacia Ofu para hablar con ella y presentarle a su compañero. Sin embargo, Suke usa su habilidad de invisibilidad para acercarse a Jinta y susurrarle que aproveche la ocasión para dejar a su amiga a salvo, mientras él vigilará los alrededores. Con ese acuerdo, Jinta le pregunta a Ofu por qué está sola tan tarde. Ella le responde que estaba disfrutando de una flor llamada sauce de las nieves. Jinta comenta que en realidad parecen sauces, pero Ofu lo niega, explicando que, aunque se vean así, en realidad son cerezos en flor que imitan a los sauces. A pesar de su apariencia melancólica, dice, esta planta produce flores adorables de todos modos. Añade que, aunque no puede comprender los sentimientos de la planta, duda que se vea a sí misma como algo triste y vacío. Si fuera así, dice, ¿por qué daría flores cada primavera? Al oír estas palabras, Jinta reflexiona en silencio sobre la vida, comparándola con una flor, lo cual provoca la risa de Ofu. Finalmente, Jinta le avisa que la acompañará a su casa, ya que su padre debe estar muy preocupado. Ella acepta con una sonrisa tranquila. Después de dejarla en casa, Jinta finalmente se da cuenta de la presencia de Suke, quien los había estado siguiendo todo el tiempo. El demonio le comenta que la chica le parece muy simpática, pero acto seguido se retira, mencionando que irá en busca del descuartizador. A Jinta esto no le molesta, y ahora lo vemos sobre un puente. Una joven llama su atención, pero en ese instante aparece el temido descuartizador de mujeres, quien mata sin piedad a un hombre cercano. Ahora tiene como objetivo devorar a la chica que Jinta intenta proteger. El demonio se lanza al ataque, pero Jinta lo esquiva con su espada. El enemigo cambia de posición y ataca de nuevo, esta vez logrando empujar a Jinta para separarlo de la chica. Justo cuando el monstruo estaba por devorarla, Suke aparece para salvarla. Jinta aprovecha la oportunidad y ataca al demonio, obligándolo a huir. Este salta por los aires y escapa. Ante esto, Jinta se disculpa con Suke por haber dejado escapar al enemigo. Suke le responde que no hay problema, pues tampoco esperaba que el demonio fuera tan fuerte. Aún así, planea seguir su rastro y ver si puede descubrir dónde se esconde. Jinta le pide que no se arriesgue demasiado. Suke le asegura que mantendrá la distancia incluso si lo encuentra, ya que no tiene ningún deseo de perder la vida, y le pide a Jinta que cuide de la joven. Dicho esto, se va en busca del demonio. La chica entonces le pide ayuda a Jinta, y como buen caballero, él la ayuda a levantarse. Una vez de pie, ella le dice que su actitud fría e insolente le trae recuerdos del pasado y le pregunta si acaso la ha olvidado. Al verla, Jinta se queda pensativo y pronuncia el nombre de Natsu. Ella le confirma su identidad y le cuenta que, como adolescente, ha crecido mucho en estos 3 años, aunque él sigue viéndose igual. Jinta comenta que es inmune al envejecimiento, lo que molesta a Natsu. Luego, Jinta le pregunta si salir tan tarde es una costumbre suya. Ella le responde que no diga tonterías, que solo volvía a casa después de hacer una entrega a uno de sus buenos clientes. Esto alegra a Jinta, quien menciona que Natsu ha cambiado y que ahora su sonrisa parece más natural. Ella se alegra y le dice que eso demuestra que está dejando de ser una niña. Sin embargo, su guardaespaldas de siempre, Senji, lo niega, diciendo que aún está lejos de ser adulta. Al oírlo, Natsu se asusta y se esconde detrás de Jinta, gritándole a Senji que no la asuste así. Senji se queja de que es muy grosera, pero al ver a Jinta lo reconoce. Jinta, por su parte, se alegra de verlo. Sin embargo, como siempre, Senji le pregunta si él y la joven Natsu están teniendo un romance. Jinta ignora el comentario y le explica que Natsu fue atacada por un asesino en serie, señalándole con la mirada a una de las víctimas. Al ver el cadáver, Senji se asusta tanto que se esconde detrás de la señorita y le pide a Natsu que llamen a la policía, pero ella le responde que la policía no puede hacer nada contra los demonios. Entonces, Jinta comenta que ese es uno de los demonios que ha estado cazando desde hace un tiempo.
tiempo. Les dice que si algún día necesitan su ayuda, pueden encontrarlo en una tienda de soba en Fukugawa llamada Kije, y que, si son ellos, incluso les hará un descuento. Cuando está por retirarse, Senji lo detiene y le menciona que, si está buscando demonios, debería visitar Teramachi en Yanaka. Allí hay un templo que fue abandonado, luego de que el sacerdote principal muriera hace un tiempo. Según los rumores, cada noche se escucha la voz de una mujer proveniente del templo, y se dice que podría haber un demonio habitándolo. Esto le interesa a Jinta, quien le pregunta cómo se llama el lugar, así que Senji le dice que es el templo Mizuho. Por su parte, Suke, que estaba persiguiendo al demonio, llega precisamente al mismo templo del que le hablaron a nuestro protagonista, pero antes de abrir la puerta, activa su invisibilidad. Una vez dentro, nota cómo el demonio está devorando a una mujer, pero también lo escucha decir que debe volver a casa. Sin embargo, eso a Suke ya no le importa. Desenvaina su espada y, gritándole ¡maldito!, se lanza al ataque. Obviamente, ese grito lo escucha el demonio y, guiándose por la onda sonora, localiza el ataque, por lo que de un solo zarpazo termina derrotando a Suke. Este se lamenta de morir sin haber consumado su venganza. El demonio se retira, pero tiempo después llega Shinta. Aquí Suke le comenta que encontró al demonio. Le entrega su espada mencionando que fue forjada en un lugar llamado Kadono y que funciona como un amuleto contra los demonios. Dicho esto, le pide que por favor vengue a su esposa. Shinta acepta, pero le pide a cambio su poder. Suke accede, pues haría cualquier cosa por un amigo, especialmente uno que cumplirá su deseo. Cerrando los ojos, le dice a Shinta que lo use como desee. Al consumir el cuerpo de Suke, Shinta ve toda la vida pasada del demonio, desde que era un simple pueblerino, hasta cómo conquistó a su esposa con su gran amabilidad. Así le dice a su difunto amigo que ha escuchado su deseo y que muy pronto se cumplirá. Pasado un rato, el demonio vuelve al lugar. Shinta activa la habilidad de invisibilidad, y como no grita, el demonio no se da cuenta de su presencia. Entonces Shinta le corta un brazo, lo que enfurece al demonio. Pero nuestro protagonista no se queda atrás. Activa su brazo demoníaco junto con su invisibilidad, dejándole claro al demonio que esta vez lo matará. Así, sin darle tiempo de reaccionar, le corta la cabeza. Ya teniéndolo a su merced, Shinta, como siempre, le pregunta quién es exactamente, pero el demonio solo logra balbucear que quiere volver a casa con un cuerpo. Esto a Shinta ya no le importa. Le dice que se dará un festín con su carne demoníaca, tal como él hizo devorando a mujeres inocentes. Al cargar su cabeza, Shinta se da cuenta de que su poder demoníaco es el de dardo, que permite un aumento temporal de velocidad y la capacidad de patear en el aire con una ráfaga veloz, algo que sabe que le será muy útil. Ahora que ha absorbido su poder, procede a ver lo que hay en su alma, descubriendo así toda su vida pasada. Y resulta que el demonio era nada más y nada menos que Hatsu, la esposa de Suke. Se nos muestra cómo dos desgraciados abusaron de ella y la arrojaron al río. Con el fuerte deseo de volver con Suke, ella buscaba el cuerpo de una humana, pues le había prometido a su esposo que pronto volvería a casa. Al saber esto, Shinta siente pena por el demonio, especialmente porque tenía el alma de la esposa de su amigo. Al desvanecerse su cuerpo, Shinta comenta que nunca hubo posibilidad de que ese deseo se cumpliera. Dicho eso, se retira del templo. Al día siguiente, nuestro protagonista no se queda de brazos cruzados. Sale de la casa de Suke, la cual había tomado en su nombre, y conserva el broche de cabello de la esposa de su amigo. Por otro lado, días después, se muestra al padre de Ofu. Él le pregunta si sabe algo de Shinta. Ella le dice que sí, que lo encontró el otro día cuando fue a Sakusa, que charlaron un rato y que él le dijo que pasaría a comer soba cuando terminara sus asuntos. Esto le parece extraño al padre, pues escuchó que el descuartizador desapareció de repente y los asesinatos cesaron de un momento a otro, por lo que supone que Shinta ya había matado al demonio. Le pregunta entonces si su trabajo ha terminado. Su hija le responde que no, que aún quedan más demonios por cazar. Unos días después, bajo la luz de la luna en cuarto creciente, vemos a los dos miserables que abusaron de Hatsu. Como los desgraciados que son, ahora buscan a otra mujer joven. Uno sugiere encontrar una como la última, esa que estaba casada. Su compañero le dice que es un enfermo, y con razón. El otro se justifica diciendo que eso lo excita más, y añade que la última, Hatsu, no paró de forcejear y gritar el nombre de su hombre hasta el final. El otro confirma que solo gritaba «Suke, Suke».
lo que les provoca risa. Sin embargo, se topan con nuestro protagonista, quien sin darles oportunidad de reaccionar, les corta la cabeza de inmediato. Nota que uno aún respira, así que le clava la daga en el corazón, asegurándose de que jamás vuelvan a abusar de una mujer. Luego menciona el nombre de su amigo, pidiéndole que descanse en paz, sabiendo que su deseo por fin ha sido cumplido. Unos días después, al local, llega el heredero de la familia Miura, conocidos por ser una familia de samuráis. Este, preocupado, le comenta al señor que está buscando a su hermano mayor. Sin embargo, toda su familia no recuerda haber tenido otro hijo. Es así como les pide ayuda. El padre de Ofu le recomienda a Jinta, ya que es bueno con ese tipo de casos paranormales. Y justo en ese momento aparece nuestro protagonista. Habla un momento con Ofu, pero el joven los interrumpe presentándose como Naotsugo y le pide a Jinta si puede ayudarlo con la búsqueda de su hermano mayor. Le cuenta un poco más acerca del caso, pero como no se trata de demonios, Jinta rechaza el trabajo. Al verlo tan triste y siendo cliente habitual del local, le piden a Jinta que por favor ayude al joven Miura, por lo que Jinta termina aceptando. En otro lugar, nuestro protagonista se reúne con Natsu. Conversan un rato y aquí nos enteramos de la edad de Jinta. Ya tiene 31 años y ahora están en el año 1853. Hablan de trivialidades y Jinta la molesta diciéndole que seguro se casará con Senji. Sin embargo, Natsu menciona que más bien lo ve como un hermano. Dicho eso, se despiden. Por otra parte, Naotsugo es regañado por su madre al enterarse de que está buscando a un hermano que no existe. Y para colmo, se fue al barrio rojo, donde todos saben que abundan la lujuria y el amor prohibido. A pesar del regaño, el joven igualmente sale de casa para continuar su búsqueda. Aquí cree escuchar la voz de su hermano, una voz que recuerda claramente. Sin embargo, no había nadie. Camina un poco más y se encuentra con nuestro protagonista, quien aparece para ayudarlo. Así, deciden hablar en el local del padre de Ofu. Pero justo cuando está por empezar a contarle todo, el joven se desvía del tema porque es un apasionado de las espadas, ya que obviamente le llamó mucho la atención la espada de Jinta, que parece demasiado cara. Pero en eso, Jinta le pide que vaya al grano. El joven se pone serio e inicia explicando que su hermano, de nombre Sadanaga Miura, desapareció. Y lo peor es que nadie parece recordar quién es. En ese momento también llegan Ofu y su padre para escuchar la conversación, ya que también están muy preocupados por el joven. Así que este continúa revelando que la desaparición de su hermano ocurrió justo antes de que comenzara la primavera, a finales de enero. Lo último que le dijo fue que iría a ver a una chica. Además, encontró algunas flores en su habitación justo después de desaparecer, pero como no sabe mucho sobre flores, las describe: hojas delgadas, flores amarillas con pétalos blancos y un centro amarillo. Pero que recuerde, su hermano no era fanático de las flores, así que le pareció muy extraño, sobre todo porque nadie más visitaba su habitación, así que asumió que fue su hermano quien las dejó allí. Aquí Jinta le pregunta si aún conserva las flores, lo cual el joven confirma. Entonces, nuestro cazador le avisa que hará una visita a su casa mañana. Al día siguiente, vemos a Jinta reunirse con Natsu en el local. Aquí nuestro chico le pregunta a la experta en flores, refiriéndose a Ofu. Jinta pregunta principalmente sobre la flor descrita el día anterior por el joven. Ella le menciona que deben ser, sin duda, narcisos. Al oír esto, Jinta teme lo peor, esperando que no se trate de la flor de narciso. Entonces, en otra parte, vemos a una niña jugando con su pelota, cuando de repente sus compañeros desaparecen y ella nota que el camino de regreso hace tiempo que desapareció. Es así como Naotsugo lleva a Jinta a su casa, donde conoce a su madre. Pero lo realmente importante es que confirma que las flores que Naotsugo encontró eran narcisos, y Jinta sospecha que provienen de la guarida de un demonio. Por eso cree que el hermano de Naotsugo fue secuestrado por ese demonio. Entonces, le piden a Naotsugo que les muestre la habitación de su hermano, pero al ingresar son testigos de una visión. Una niña que, durante una tragedia, perdió a toda su familia. Y lo peor de todo es que ella terminó convirtiéndose en un demonio. Desde entonces creció sola, aunque siempre anheló volver a ver a su familia. Y de algún modo, regresar al pasado. Jinta explica que han entrado al plano existencial donde habita esa joven que se transformó en demonio. En ese momento, logran ver al hermano de Naotsugo, que aparentemente ha estado allí todo este tiempo, acompañando a la niña que lo perdió todo. Él pensaba adoptarla como su hija y salir de ese lugar con ella, pero como la niña no quiso, Sadanaga, el hermano de Naotsugo,
decidió quedarse con ella. Sin embargo, todo esto no es más que una visión. Según Jinta, Sadanaga ya no está allí. De hecho, la niña demonio revela que posee el poder de la soñadora, lo cual le permite crear ese jardín de felicidad basado en su pasado. Además, en ese plano existencial, el tiempo pasa mucho más rápido, por lo que el hermano de Naotsugo habría muerto hace mucho tiempo. Así, Naotsugo y Jinta regresan al mundo real. Jinta le pide disculpas por no haber podido ayudarlo realmente, pero Naotsugo le dice que no se preocupe, ya que siempre supo que su hermano era fiel a sus creencias. Si decidió quedarse con esa niña, está bien. De hecho, se siente orgulloso de él por intentar salvarla. Aún así, Jinta parece inquieto, ya que la niña demonio se refirió al hermano de Naotsugo como Yoma, que era su verdadero nombre de samurái. Nadie más debería conocer ese nombre. Esto lo hace sospechar que quizás la demonio mintió y que Sadanaga no está muerto. Tal vez abandonó ese plano existencial ya siendo anciano y comenzó una nueva vida. Entonces, Jinta piensa que el padre de Ofu es en realidad Sadanaga. Lo deduce por el palo de acicalar que le entregó el día anterior, un objeto que solo los samuráis poseen. Además, el padre de Ofu es el único que conocía el verdadero nombre de Naotsugo. Finalmente, el padre de Ofu lo confirma todo y confiesa que, en efecto, es Sadanaga. Sin embargo, no quiere revelar la verdad, porque siente que ya ha perdido su identidad. Sadanaga cuenta que decidió quedarse con aquella niña porque no podía soportar verla sufrir sola. Y lo más impactante es que esa niña demonio es, en realidad, la misma Ofu. A pesar de su apariencia joven, tiene más de 200 años. De hecho, tanto ella como Sadanaga saben que nuestro protagonista también es un demonio. Y así, la historia de nuestro protagonista continúa. Nos trasladamos al año 1853, donde vemos a un hombre que quiere contratar a Shinta y le muestra una pintura que le entregó el dueño de una tienda de arte. Le dijeron que se trata de una pintura demoníaca y quien la pintó está postrado en cama. Sin embargo, según Shinta, la pintura parece completamente normal. Aún así, el hombre le pide que investigue el asunto. Al día siguiente, Senji le lleva la misma pintura a Shinta y al parecer su dueño ya ha fallecido. Lo curioso es que se trata exactamente de la misma pintura que le habían mostrado el día anterior. Por eso, ambos deciden encontrar al autor de la obra. Tras investigar un rato, Senji da con la ubicación del sospechoso y rápidamente se lo informa a Jinta, quien va a visitarlo. Así conocemos a un anciano llamado Sagadono, quien aclara que la pintura demoníaca no es realmente demoníaca y que se llama Kudansaka, nombre que hace referencia a la mujer que aparece en ella. También cuenta que ese apodo fue inventado por un hombre que venía de Kadono, llamado Motoharu. Volviendo al pasado, descubrimos que Motoharu fue quien acogió a nuestro protagonista cuando huyó de casa junto con su hermana. Lamentablemente, Motoharu murió cumpliendo su labor como centinela. Por eso, Jinta le pide a Sagadono que le cuente más sobre él. Sagadono le cuenta que, cuando Motoharu llegó a Edo, conoció a una mujer que se negaba a revelar su nombre, así que simplemente pidió que la llamaran sin nombre. En ese momento, Motoharu ya trabajaba como centinela de una princesa a la que aparentemente no soportaba. Volviendo al tema de la pintura, Shinta comprende que la mujer retratada podría ser aquella conocida como sin nombre, pero Sagadono le aclara que no es del todo cierto. Entonces le explica que, aunque Motoharu solía quejarse de la princesa, con el tiempo llegó a apreciarla profundamente y le pidió a Sagadono que hiciera una pintura de ella. Pero como nadie podía ver a la princesa, Motoharu le pidió que retratara a Sin Nombre, ya que, según él, ambas eran idénticas. Es decir, la pintura representa en realidad a la princesa de Kadono. El rumor de que está poseída surgió porque, en un inicio, Motoharu decía que la princesa era más demoníaca que los propios demonios. Sin embargo, cuando la pintura estuvo terminada, Motoharu comentó que se parecía mucho a una diosa llamada Yasakatome, cuyo nombre significa 8 colinas. Para superarlo, decidieron llamar a la pintura Kudansaka, que significa 9 colinas, como una forma de dejar atrás la idea de maldición. Por eso se difundió el rumor de que la pintura estaba embrujada, no porque de verdad estuviera maldita, sino porque reflejaba cuánto amaba Motoharu a su querida princesa. Además, Sagadono menciona que Motoharu también hablaba mucho sobre sus 2 hijos adoptivos, refiriéndose a nuestro protagonista y a su hermana. De este modo, Jinta se va con una copia de la pintura, reflexionando, ya que acaba
acaba de descubrir una nueva faceta de su padre. Luego, regresa con el hombre que lo había contratado y le informa que las pinturas no tienen nada de malo y que las muertes fueron solo una mera coincidencia. Como todo resultó ser una falsa alarma, deciden brindar para olvidarlo. Ha pasado un año y ahora nos encontramos en 1954, en medio de las sombras de un Japón que aún guarda secretos oscuros. Una demonio alterada y con mirada suplicante le ruega a Ginta que la compre, pero nuestro protagonista, firme en su decisión, se niega. Ella entonces deja de suplicar y pasa al ataque. Sin embargo, como ya es costumbre, Ginta la elimina sin demasiada dificultad. Resulta que todo esto no fue un encuentro fortuito. Era parte de un encargo que una misteriosa mujer le había dado. La demonio, al parecer, era una cortesana, y quien lo contrató también lo es. Un día después, bajo la luz de los faroles del festival, Ofu y Natsu pasean entre los puestos, riendo y conversando. Durante la charla, Natsu le confiesa a Ofu que Ginta ya la ha salvado 2 veces de los demonios. Habla de él con una mezcla de admiración y ternura, como si fuera un héroe salido de un cuento de hadas. Al oírla, Ofu capta al instante lo evidente. A Natsu le gusta, y mucho, pero no hay tiempo para profundizar en ello. Un hombre llamado Somegoro las interrumpe para mostrarles sus productos. Viene de una familia de herreros famosos y su talento se nota. Le ofrece a Natsu un netsuke en forma de gorrión, delicado y hermoso. Ella decide comprarlo. Junto con él, Somegoro le regala una horquilla, una pieza tan bien hecha que deja a Natsu fascinada. Esa misma noche, Ginta cumple con otro encargo. Otro demonio cae bajo su espada. Al terminar, vuelve a encontrarse con la cortesana que, por una pequeña suma, le ayuda a localizar demonios ocultos. Pero esta vez, le da una información inquietante. Hay rumores de otro hombre que también está matando demonios. No es un exorcista cualquiera, sino un médium espiritual capaz de controlar a los ikigamis. Al día siguiente, cuando Ginta sale a comer algo, se topa con una Natsu completamente distinta. Lo llama hermano y dice querer estar a su lado, en todo momento. Literalmente no se le despega. Ofu le explica que todo empezó justo después de que Natsu se puso la horquilla que le dio Somegoro. Desde entonces, actúa de manera extraña, como si estuviera hechizada. Cuando averiguan que fue un tal Somegoro quien se la vendió, Senji interviene con una revelación escalofriante. Ese nombre no debería existir, porque el verdadero Somegoro murió hace muchos años. Comienzan a sospechar que podría tratarse de un demonio disfrazado, pero el padre de Ofu lo desmiente. Él ha visto a ese hombre antes, y está convencido de que es completamente humano. Pese a las dudas, Ginta sabe que tiene que encontrarlo. El problema es que Natsu no quiere dejarlo solo, pero con palabras tranquilas y firmes, logra convencerla de que se quede. Así, Ginta se pone en marcha, recorriendo el pueblo de punta a punta, mientras en su mente se dibuja el recuerdo de su hermana perdida. Y justo en ese momento, aparece Somegoro. Ginta lo encara. Le recuerda las palabras de la cortesana, un hombre que caza demonios, un médium espiritual que puede controlar a los ikigamis. Todo encaja. Ese hombre es Somegoro Akitsu. Ginta comienza a ser atacado por unos perros espirituales llamados Inugami, y a pesar de que intenta eliminarlos, estos no pueden ser destruidos. De hecho, son bastante poderosos. Así que Ginta decide usar sus poderes de demonio y toma control de los Inugami. Luego le exige a este tipo que le responda algunas preguntas, o de lo contrario lo matará. Pero antes recoge unas figuras de papel maché, que por cierto eran los Inugami que había invocado. Al parecer, estos objetos llamados Tsukumogami están imbuidos de emociones, y Somegoro puede convertirlos en demonios. Esto ha sido una tradición familiar por generaciones, y él pertenece a la 3ª generación. En fin, Ginta le pregunta a Somegoro sobre la persona que le vendió a Natsu y por qué cambió de personalidad de repente. Después de hacerse el desentendido, Somegoro accede a ayudarlo con el caso. Ya por la noche, Ginta regresa con Natsu y la lleva a caminar por el pueblo. Durante el paseo, Natsu no dejaba de llamarlo hermano, lo cual incomoda a Ginta, ya que todo lo que pasó con su hermana Susune lo hace sentir que fracasó como hermano. Por eso le pide a Natsu que no lo llame así, pero Natsu le dice que los lazos entre hermanos no pueden romperse sin importar las circunstancias, y le
le asegura que encontrará su camino de regreso. Jinta le agradece por escuchar sus lamentos y le entrega el Kogai. Resulta que Somegoro le dijo que se lo diera a Natsu para resolver el problema. Cuando Natsu lo toma, un pequeño ave se forma en sus manos y vuela, para luego ella perder el conocimiento. Según Somegoro, el Kogai es una herramienta que usan los hombres para peinarse, mientras que el Kanzashi lo usan las mujeres. Y como ambos fueron hechos por el mismo artesano, el Kogai y el Kanzashi son como hermanos, uno mayor y otro menor. Por eso Natsu lo llamaba hermano. Aparentemente, el ave que salió volando eran las emociones contenidas en ambas herramientas, aunque no saben a dónde fue. Luego, Somegoro se despide, pero antes le recomienda a Jinta que tenga cuidado, porque como demonio, siempre será parte del bando de los perseguidos. Al día siguiente, Natsu se siente muy avergonzada al recordar todo lo que hizo. Por otro lado, Jinta se encuentra con la cortesana, con la que suele hablar, cuando de pronto escuchan el canto de un ave. Ella comenta que el ave ha estado rondando el lugar desde muy temprano y que no la dejó dormir. Ante esto, Jinta recuerda que Somegoro le dijo que las emociones regresan al lugar que más desean. Después de eso, damos un salto temporal importante y nos trasladamos al año 2009. Vemos a una joven llamada Miyaka limpiando un templo junto a su madre. Al parecer, han conservado estas tradiciones por generaciones, aunque Miyaka no entiende del todo por qué. En ese momento aparece nuestro protagonista y le pregunta a Miyaka por la miko del lugar. Ella responde que es ella misma, aunque se hacen llamar Itsuki Hime. Jinta le pregunta cómo se llama el santuario, y Miyaka le responde que se llama Santuario Jinta, lo que lo emociona mucho, ya que le alegra saber que el santuario perduró en el tiempo. Un día, Miyaka y su amiga asisten a una obra de teatro en su colegio. La obra se llamaba La chica bajo la lluvia y trata sobre una cortesana que se enamora de un samurái. Por lo que parece, esta historia es precisamente la misma de la cortesana, que es amiga de Jinta y de Naotsugu, quien, como ya sabemos, es un samurái. Todos estos acontecimientos ocurrieron en el año 1855. En una noche lluviosa, ambos se conocieron y Naotsugu quedó profundamente impresionado por la cortesana, pero lo importante es que ambos vieron una silueta que Naotsugu reconoció como su hermano, y la cortesana también lo conocía. La noche siguiente volvieron a encontrarse y nuevamente vieron esa silueta. Al día siguiente, Naotsugu se reúne con todos y les confiesa que está interesado en una cortesana. Para resumirlo, básicamente les pide consejos para conquistarla. Tras varios consejos y planes bastante malos por parte de Senji, el padre de Ofu le dice que debe esforzarse y dedicarle tiempo, que ambos deben conocerse mejor en persona. Muy decidido, Naotsugu parte con el objetivo de conquistarla. Sin embargo, Ofu se muestra preocupada, ya que menciona que la cortesana y Naotsugu se conocieron en una noche lluviosa, y curiosamente Jinta está buscando a un demonio que solo aparece cuando llueve. Esa noche volvió a llover, y la cortesana regresó al lugar donde se había encontrado con Naotsugu, pero esta vez él no estaba allí. Sin embargo, la silueta volvió a aparecer y escuchó que la llamaba. Ella lo siguió, llamándolo hermano, pero en ese momento Naotsugu la detuvo y le advirtió que no era humano, que solo la estaba engañando, que le recordaba a alguien muy importante para él y que en realidad ese ser era un demonio. Naotsugu intenta enfrentarse al demonio, pero en ese momento Jinta llega para acabar con él. Después de lo sucedido, el protagonista aclara que no se trataba de un demonio, sino de sentimientos de arrepentimiento que no pudieron expresarse y que por eso se manifestaron de esa forma. Esa es la razón por la que tanto Naotsugu como la cortesana lo vieron como alguien que conocían. De regreso a la obra vemos que ya ha terminado y que Miyaka se quedó dormida. De todos modos, su amiga la ayuda a hacer el informe sobre la obra. De hecho, Jinta está en la misma clase que ellas. Lo más curioso es que la amiga de Miyaka se parece mucho a Sagao. De hecho, Jinta a menudo la llama por ese nombre. Algo llamativo es que, al parecer, a Jinta no le gustó la obra, ya que piensa que la chica no mostró su verdadero ser y que incluso calumnió al chico de la obra, es decir, al personaje que lo representaba a él.
Retrocediendo un poco en el tiempo, vemos a Jinta cumpliendo con su labor habitual, eliminar demonios, una rutina que, si bien peligrosa, se ha vuelto parte de su día a día. Sin embargo, un evento rompe la monotonía. Todos se reúnen para celebrar el ascenso de Senji, quien ahora ha sido nombrado jefe, y por ende, cargará con mayores responsabilidades dentro de la tienda. El ambiente es festivo y la emoción se contagia rápidamente entre todos los presentes. En medio de la celebración, Senji saca una botella especial de sake llamada Yuki no Nagori, un licor del que muchos hablan maravillas. Se dice que es una auténtica joya, de sabor inigualable, pero la expectativa se rompe tan pronto como Senji da el primer sorbo. Escupe el líquido con disgusto, exclamando que es salado y tiene un olor insoportable. La sorpresa se extiende por el lugar. Jinta decide probarlo también, y aunque no le parece tan terrible como a Senji, comenta que su sabor es débil, insípido, nada especial. Lo curioso es que, pese a todo, el pueblo entero parece estar obsesionado con ese sake. Algo no cuadra. Esa misma noche, mientras deambula en busca de algún encargo, Jinta se cruza con la cortesana del pueblo, quien también le menciona el sake. Le cuenta que se está vendiendo como pan caliente y que quienes lo prueban dicen que su sabor es sublime, casi mágico. Algo en esa historia no le termina de convencer, así que le pide a la cortesana que investigue un poco más sobre la procedencia de ese licor. Al día siguiente, Natsu va a buscar a Jinta con preocupación. Senji ha estado faltando al trabajo, completamente entregado al alcohol. Le pide que la acompañe a un bar donde, según los rumores, lo han visto beber sin control. Cuando llegan al lugar, encuentran a Senji en un estado lamentable, completamente borracho, apenas consciente, insultando a diestra y siniestra. Incluso intenta agredir a Jinta, pero este lo noquea de un solo golpe para calmar la situación. La tensión escala cuando otros borrachos del lugar se ponen violentos y atacan a Jinta. Sin embargo, él los derriba sin mayores dificultades. No está solo. Somegoro, que también estaba en el bar, se une a la pelea y lo ayuda a controlar la situación. Horas más tarde, ya con la cabeza más clara, Senji despierta. Lo primero que hace es disculparse con Natsu por todo lo que dijo e hizo. Le confiesa que no entendía sus acciones, que al verlos llegar solo sintió un profundo odio, sin razón aparente. Un odio que no era suyo, o al menos eso creía. Mientras tanto, Somegoro, que había estado viajando recientemente por Kioto, le revela a Jinta que allá también se han reportado disturbios violentos y extraños. Personas que, tras beber ese mismo sake, pierden el control por completo. Lo que parecía una simple bebida podría ser algo mucho más oscuro. Con esta nueva información, Jinta y Somegoro deciden investigar a fondo. Llegan a una tienda de sake señalada por los rumores y la encuentran hecha un desastre. El propietario está muerto y todo a su alrededor ha sido saqueado. Jinta observa el caos, los estantes vacíos, los restos de botellas rotas, y una inquietud se apodera de él. Algo muy malo está ocurriendo, y todo parece comenzar con ese extraño licor. Al día siguiente, el grupo se dirige a una posada, pero al llegar, encuentran un alboroto provocado por un par de borrachos que están causando problemas. Sin perder tiempo, Jinta se encarga de ellos con firmeza. Aunque los hombres intentan levantarse para continuar con la pelea, un espejismo bien ejecutado los hace huir despavoridos, creyendo ver algo que en realidad no está allí. Ya con todos reunidos, Jinta aprovecha el momento para advertirle a Natsu que sería mejor que su padre no siguiera bebiendo ese extraño sake. Esa misma noche, Jinta y Somegoro tienen un encuentro con una cortesana que les trae noticias inquietantes. Les cuenta que ese sake tan peculiar proviene de una tienda en Kuramae, cuyo dueño es Mizukiya, un viejo conocido de Jinta. En el pasado, Mizukiya lo contrató para eliminar demonios, pero ahora algo ha cambiado. La cortesana también menciona haber visto a una mujer deslumbrante de cabellos dorados en aquella tienda, un detalle que despierta aún más sospechas. A la mañana siguiente, los gritos desde la casa vecina interrumpen la calma. En esa casa vive un hombre que suele emborracharse y su hija siempre ha intentado calmarlo. Pero esta vez, la situación es distinta. El hombre se ha convertido en un demonio y, trágicamente, ya ha matado a su hija. Jinta, sin más opción, interviene y elimina a la criatura.
Esa noche, Natsu conversa con su padre. Él le dice que debería vivir con libertad, seguir su propio camino. Mientras hablan, ella nota algo preocupante. Su padre está bebiendo el mismo sake maldito. En otro punto de la ciudad, descubrimos que la misteriosa mujer de cabello dorado no es otra que Susune. Ella es quien distribuye el sake en toda la ciudad, con un propósito oscuro detrás. Mientras tanto, Jinta y Somegoro visitan a un comerciante con un vasto almacén de sake, intentando averiguar su origen. En paralelo, el padre de Natsu sigue bebiendo, esta vez acompañado por ella, sin saber el peligro al que se exponen. El comerciante, presionado por Jinta, finalmente confiesa. El sake proviene de una fuente en el monte Oyama. Fue una joven de cabello dorado quien se lo proporcionó, advirtiendo que quien lo bebiera terminaría convertido en un esclavo del odio. Jinta, más interesado en la identidad de esa mujer que en la advertencia, exige más información. Su furia casi lo lleva a matar al comerciante, pero Somegoro interviene a tiempo para detenerlo. Sabiendo el peligro que representa, deciden destruir todo el sake almacenado. Pero antes de que puedan hacerlo, el comerciante, desesperado, empieza a beberlo todo. El resultado es inmediato. Se transforma en un demonio ante sus ojos. Jinta y Somegoro intentan acabar con él, pero se sorprenden al descubrir que es increíblemente resistente, algo anormal en un demonio recién nacido. Es entonces cuando Jinta lo comprende todo. Han caído en una trampa tendida por Susune. El sake está diseñado para transformar a los humanos en demonios, y su propagación no es una casualidad. Horrorizado, recuerda que el padre de Natsu ha estado bebiéndolo, y podría estar a punto de convertirse también. Sin perder un segundo, Jinta le encomienda el combate a Somegoro, y parte corriendo a toda velocidad, decidido a llegar antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Somegoro invoca a un exterminador de demonios, una deidad ancestral especializada en destruir espíritus malignos. Dispuesto a enfrentarse a la criatura transformada. Entretanto, Jinta corre con todas sus fuerzas, con la esperanza de salvar a Natsu y a su padre de un destino terrible. Cuando Jinta finalmente llega al lugar, ya es demasiado tarde. El padre de Natsu se ha transformado por completo en un demonio. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, Somegoro ha logrado derrotar al demonio con el que estaba combatiendo. Por su parte, Jinta se enfrenta a una dura realidad. Tiene al monstruo frente a él, pero no puede alzar la mano. No se atreve a matar al padre de Natsu, o mejor dicho, a su propio padre. En un acto desesperado, Jinta se bebe de un trago todo el sake maldito que quedaba. Su cuerpo se retuerce, su alma se ensombrece, y una vez lleno de odio, su mirada se vuelve fría y decidida. Clava los ojos en el demonio, en su padre. Con voz firme le dice que le dará una muerte rápida, que no sufrirá, y así, sin más, acaba con él de un solo golpe. Pero no está solo. Natsu lo ha visto todo. Aterrada, conmocionada, con lágrimas en los ojos, le grita a Jinta que no se acerque. Acaba de matar a su padre y no puede perdonarlo. Jinta no dice nada, solo baja la cabeza y se aleja en silencio, destrozado. Junto a Somegoro, ambos se dirigen ahora hacia el manantial de donde proviene el sake, el corazón de todo este desastre. Durante el trayecto, Jinta le confiesa a su compañero que tiene una teoría. Cree que en el fondo de ese manantial descansan los restos de alguien que murió de forma prematura y que las emociones de esa persona, llenas de rencor o tristeza, están contaminando el agua, haciendo que el sake transforme a quienes lo beben en demonios. A medio camino, Somegoro se detiene. Reconoce que para un humano, el resto del camino es demasiado peligroso. Le desea suerte a Jinta y se queda atrás. Jinta continúa solo. Cuando por fin llega al manantial, algo lo deja sin palabras. En la orilla, flotando suavemente, está la antigua vestimenta de Shirayuki. Su cuerpo ya no está, pero es como si ella hubiera querido que él la encontrara. Como una despedida silenciosa, como una petición. Jinta se arrodilla, cierra los ojos y se despide de ella, en silencio. Tras todos estos acontecimientos, Jinta regresa a la ciudad junto a Somegoro, pero su mente aún no encuentra paz. Siente que su hermana está tramando algo oscuro, y esa inquietud lo persigue como una sombra. Pero el tiempo no se detiene. Somegoro debe volver a Kioto, y al despedirse le pide a Jinta que algún día lo visite. Más tarde, como de costumbre, Jinta va a comer solo, con la tristeza aún colgando de sus hombros. Pero Ofu, al verlo tan decaído, le pide acompañarlo a casa. Cuando llegan, ella le sonríe con dulzura
ternura y le recuerda que, aunque ahora todo parezca caótico y doloroso, el tiempo lo cura todo. Las cosas, eventualmente, mejorarán. Mientras tanto, en el lejano manantial, Suzune también se despide de Shirayuki, cerrando un ciclo marcado por el dolor, el sacrificio y la esperanza.